Recomiendo esta estrategia a los novatos y yo misma también la uso muy a menudo. Da un buen beneficio con poco riesgo, justo lo que usted necesite para empezar. Hola a todos y bienvenidos. Hoy el vídeo está dedicado al índice comercial llamado Moving Average. Estudiamos la línea mediana deslizante, aprendemos cómo usarla en el comercio para ganar dinero a diario. Pues yo tengo abierto el primer convenio y pronto se lo explico. Hoy estudiamos la teoría y practicamos comercio. Al mismo tiempo les cuento mis estrategias, pensamientos y todo. Por eso será interesante, especialmente porque podrán usar los conocimientos en su propio comercio justo al ver el vídeo. Empecemos, amigos. Y el primer convenio es exitoso. Ahora podemos ver un vídeo pequeño sobre el índice y luego volvemos ahí para ajustar el índice. Y ustedes acaban de ver el vídeo dedicado al índice Moving Average y ahora podemos añadir y ajustar el índice. Necesitamos la lista de los índices que está en la barra lateral en la plataforma Pocket Option. Se llama índices. Ahora sus parámetros. Lo añadimos 3 veces. El primer periodo será de 12, el periodo de la primera línea. El segundo periodo será de 25 y su línea será más destacada. Y el tercer periodo será de 50 y su línea será aún más destacada y de otro color. Asimismo, vemos las 3 líneas deslizantes medianas que se cruzan de vez en cuando. Nos indican la dirección del mercado y además nos dan las señales del cambio de tendencia. Es la misma señal que usé para abrir el convenio. El gráfico superó la línea blanca mediana deslizante con el periodo de 50 es una línea muy importante y después de que el gráfico la superara y la probara, la tendencia de subida empezó y el convenio de compra es exitoso y ganamos dinero sin problema alguno. Amigos, miren la situación, aquí abrimos el convenio de venta. Todo también es bastante simple. Observo esa dirección de bajada que parece muy segura. El gráfico muy a menudo está muy cerca de la línea verde y la línea roja también. En cuanto el gráfico toca la línea verde, aquí abro el convenio de venta. Como dije en el vídeo pequeño adicional, podemos simplemente quitar la línea blanca para que no nos distraiga y comenzar según los cruzamientos. Es el cruzamiento que notamos, la línea verde, que es rápida, cruza la roja, que es más lenta, desde arriba hacia abajo, lo que es una señal para abrir el convenio de venta. Por eso pudimos abrir el convenio de venta y ahora ganamos. Para abrir un convenio el 100% exitoso, hay que ver la historia del gráfico. En este periodo había la dirección de al lado, un flat, que es cuando no comerciamos por haber muchos cruzamientos que no valen para nada, solo perdemos dinero. Pero cuando vemos una tendencia evidente o su cambio, podemos abrir convenios con los cruzamientos de las líneas roja y verde y además podemos añadir la línea blanca, que es muy grande y es un nivel muy importante o un imán para el gráfico. Entonces, pronto se forma por completo la vela verde y abro el convenio siguiente, que es el tercero o el cuarto. Todo es simple otra vez. El mercado llevó mucho bajando, pero en ese momento las líneas se cruzan. La línea verde está encima de la línea roja, que es la señal para el convenio de compra. Además, el gráfico superó la línea blanca, que es la más importante. Luego volvió para probarla otra vez y ahora está listo para seguir subiendo. De momento todo está parado, ¿vale? Puede que el convenio pierda. ¿Qué va? Abriremos otro convenio con el importe duplicado que será exitoso. Pero no lo tenemos que hacer ya que la dirección es de subida y ganamos $276 netos. Aquí podemos abrir el convenio más pronto
con antelación hasta que se forme por completo esta vela. Nos quedan 17 segundos. Estoy al 100% seguro de que la vela será verde y de que las líneas se cruzan. Así habrá la señal de compra. Pero abrimos un convenio un poco con antelación, ya que veo la línea blanca que hace el gráfico que se acerque a ella. Puede que el gráfico resalte o cruce la línea blanca. Lo más importante que esa dirección esté más arriba que donde abrimos el convenio. Mientras tanto, veo el cruzamiento de las líneas verde y roja. La línea rápida cruza la lenta desde abajo hacia arriba y además se dirige a la línea blanca. Todo nos indica la señal de compra. Puede que el gráfico se resalte de la línea o la supere y sigue subiendo. Como vemos, pasa lo último. Es una buena señal de compra, por eso el convenio es muy seguro y de 1 minuto. Voy a abrir las velas de 1 minuto de 5 segundos para seguir con detalle el convenio. El convenio se cierra muy cerca del nivel y estaba a punto de perder. Tenemos mucha suerte, amigos. Veo esta vela cuya sombra está encima, por eso no voy a abrir más convenios de compra aquí. Y es tiempo para abrir nuestro último convenio para hoy, amigos. Podemos ver que el gráfico se acerca a la línea verde, luego la supera y ahora está cerca de la línea roja con el periodo de 25. Es una línea frecuente, pero hay que recordar una cosa. Cuanto más el periodo de la línea deslizante es, cuanto más popular es entre traders, más influye en el gráfico del precio. Por eso, el gráfico más veces está cerca de la línea roja que de la línea blanca. Pero eso no significa que no sea una posibilidad para abrir un buen convenio. Aunque el convenio está a punto de perder, pero afortunadamente el convenio gana y ganamos más $460. Amigos, así es mi video corto pero informativo sobre el índice Moving Average. Vemos que el gráfico supera el nivel, pero no nos interesa más eso. Pudimos ganar notablemente y creo que ustedes pueden conseguir lo mismo. Hasta la sesión de comercio gratuita más cercana, les espero ahí a todos en mi canal de Telegram. Pasen por el enlace del comentario fijado debajo del vídeo para acceder a mi canal. Hasta pronto, amigos.